Hola amigos, les habla Denis Small de la organización de Lino LaRouche. Este es el informe semanal. Hoy es lunes 27 de abril. Bueno, esta semana, hace 2 días, vimos otro atentado en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por parte de un individuo de nombre Cole Allen. Ha habido mucha especulación al respecto sobre el individuo, sobre la situación de seguridad, qué fue lo que pasó. Hay mucha discusión, muchos detalles, muchas versiones basadas en la mayoría de los casos en especulación. Pero yo quiero insistir sobre un aspecto de esto, y es que es el contexto. La clave de todo esto está en el contexto, no en los detalles específicos. Es más, cuando ocurrió lo del 11 de septiembre del 2001, Lino LaRouche inmediatamente dijo que es un error tratar de saber exactamente quién hizo qué, quiénes fueron y todo lo demás. Lo que sabemos con mucha más exactitud es la naturaleza general del problema, las causas de lo que está ocurriendo y dónde reside la responsabilidad. Y lo mismo se aplica a esta situación. Hay cierta tendencia que vemos en la población y otros con los que hablamos de querer enfatizar los aspectos especulativos, que son fascinantes aparentemente, pero se hace caso omiso de lo más importante, que es el contexto. Hoy vamos a hablar de tres aspectos del contexto de lo que pasó. Primero, la visita del rey Carlos III, a Estados Unidos, que empieza hoy. La visita importante ocurre mañana y luego el miércoles. Número dos, lo que está pasando con la guerra en Irán, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, actualizar esa situación. Y tercero, quizás lo más importante de todo, es lo que está pasando con la economía física a nivel internacional, producto de la manera en que la guerra de Irán ha acelerado un proceso que ya estaba en curso y muy avanzado de un desplome sistémico. Entonces, empecemos por la cuestión de la visita de Carlos. Primero, después del incidente del sábado por la noche, la monarquía británica confirmó que siempre sí va a ocurrir la visita de Carlos y Camila, porque para ellos esto es algo muy importante y eso definitivamente lo es. Hay que señalar lo enorme. Ahí está uno de esos casos que hablábamos antes, donde lo que normalmente es un adjetivo enorme se vuelve un sustantivo si lo usamos para caracterizar todo un proceso. Pero lo enorme del insulto de una visita del rey del Reino Unido a Estados Unidos, dizque para ayudar a celebrar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, precisamente de esa corona británica. Esto no es un tema menor, porque lo que pretende hacer Carlos con esta visita es fincar, establecer de nuevo la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido en beneficio de los intereses financieros de Wall Street y la City de Londres. Les recuerdo lo que vamos a recordar a la población en algunas manifestaciones de bienvenida al rey que vamos a realizar durante su visita. Una bienvenida donde vamos a recordar a la población, entre otras cosas, de la conexión directa de Carlos con toda eh, eh, la clase Epstein, es decir, todo este grupo de la oligarquía financiera internacional que son absolutamente criminales y bestiales, como se ha visto. Además, el hermano menor de Carlos, el Andrew Mountbatten Windsor, que antes era conocido como Príncipe Andrés, pero ya le quitaron ese título porque lo detuvieron en febrero de este año
acusado de crímenes respecto a conducta indebida en el ejercicio de su cargo oficial, donde le pasó información confidencial a su amigazo Epstein. ¿A cambio de qué? Bueno, eso es algo que se tiene que definir y saber. Pero eso es lo que es Carlos, eso es lo que es la monarquía. Además de eso, recordemos, y es muy importante que nosotros los estadounidenses nos acordemos de esto también, y vamos a ayudarles a que se acuerden de esto, que además de que nosotros realizamos una revolución con una declaración de independencia en 1776, hace 500 años, en contra de la monarquía británica, precisamente por la opresión y el colonialismo que estaban imponiendo en los Estados Unidos para formar una nación. Además de eso, está todo lo que hizo ese mismo imperio con el comercio de esclavos en África y la partición también de África, lo mismo que hicieron en Irlanda, la hambruna con la muerte de millones también en Irlanda, las guerras del opio en contra de China, la colonización y la partición de la India que realizaron, incluyendo hambrunas en Bengala que las otras hambrunas de la historia se quedan cortas comparado al genocidio intencional que realizaron en esa situación, la manera en que desmembraron intencionalmente al sudoeste asiático, lo que hoy se conoce como Oriente Medio. Solo británico lo llaman así, porque para ellos es el Oriente, pero no tan lejano, sino más bien cercano, pero en realidad forma parte de Asia Occidental. Todo esto con el acuerdo Sykes-Picot. Y ahora lo que están haciendo, además de su conato de golpe de Estado en Estados Unidos, con el dossier Steele, que viene de los servicios de inteligencia británicos, para tumbar, realizar un golpe de Estado en contra de Donald Trump hace algunos años. El mismo Donald Trump que hoy dice del rey Carlos, y esta es una cita textual, que es un tipo estupendo. Estamos deseando que llegue. Es realmente una persona fantástica y un representante magnífico. Cierra comillas. La persona que organizó el conato de golpe con lo que fue todo el incidente del dossier Steele. Y los intereses británicos que hoy día, para colmo de males, son los que están detrás de organizar conflictos geopolíticos en el sudeste de Asia, como el caso de Irán, pero también lo que está pasando en Ucrania. Es la mano británica lo que está detrás de esto. Y son los que vienen aquí a Estados Unidos en la persona del rey, con una intención de cómo reorganizar todo el sistema internacional, porque eso es lo que están diciendo abiertamente. Me refiero en particular a varios artículos, pero a uno en particular publicado recientemente, a principios de abril, en la revista del Real Instituto de Servicios Unidos, o Rusia, perdón, RUSI, no Rusia, RUSI, por sus siglas en inglés, del Reino Unido, que es el think tank más antiguo, más poderoso, directamente vinculado, que responde directamente a la monarquía británica. Y este artículo que se llama Las corporaciones deben volver a aprender a ser actores geopolíticos, es un artículo que plantea que por todas las dificultades internacionales que estamos viviendo hoy, con el sistema internacional, que el problema de los estados nacionales que no están funcionando, que es difícil mantener una situación donde un solo país se impone sobre todo, ellos están pues planeando qué va a pasar en la medida en que la voz de la mayoría global se impone y hay una fragmentación del control unipolar que se ve hoy día. Ellos, ni tontos ni perezosos, están planeando la siguiente fase. Y lo que dice este artículo es siguiente, que el modelo que se tiene que aplicar es el modelo que se aplicó con la Compañía Británica de las Indias Orientales, que, dicen ellos, acabó gobernando el subcontinente indio con fuerzas militares superiores a las de la mayoría de los estados europeos contemporáneos y un aparato de inteligencia sin parangón entre los estados soberanos.
pasan a hablar de los servicios de inteligencia que tenían, y todo esto es verdad, y lo hemos documentado en artículos y libros del movimiento de LaRouche. El papel de la compañía británica de las Indias Orientales y la compañía previa, la compañía holandesa o neerlandesa de las Indias Orientales, que eran compañías privadas, pero que gobernaban imperios enteros. Eran los servicios de inteligencia que manejaban toda la situación. Y es exactamente lo que están proponiendo para hoy día. Los grandes filósofos, entre comillas, del periodo británico liberal, del radicalismo radical británico, Bentham, Hume, Adam Smith, todos eran agentes directos de la Compañía Británica de las Indias Orientales y de Lord Shelburne y otros agentes de lo mismo. Es muy interesante que hoy día desde Rusia estén proponiendo que ese es un modelo de lo que tenemos que hacer hoy día. Y dan algunos ejemplos de cómo esto ha funcionado. Dice, por ejemplo, hoy día Lloyd's of London, que es la compañía aseguradora y reaseguradora que tiene un control financiero enorme por, por la posición que tiene ese tipo de aparato y control. Se refiere también a la United Fruit Company, muy conocido en el Caribe y Centroamérica, que como compañía privada también mantenía un control supranacional. Y también dan el ejemplo de lo que antes eran las siete hermanas en el mundo petrolero. Ya no es exactamente lo mismo, pero a lo que van es esta idea de que se requiere establecer un sistema supranacional, pero de un fascismo corporativo para mantener control, eliminando el Estado Nacional soberano por completo, para que eso ya no sea un obstáculo a lo que son sus intenciones respecto a la economía internacional. Entonces, todo esto es lo que está tras bastidores y enfrente de los bastidores con la visita del rey Carlos a Estados Unidos en este momento. Eh, y tenemos esa situación. Segundo, para ponerlos rápidamente al día con lo que está pasando en Irán, bueno, básicamente, como todos ustedes saben, no hubo ninguna reunión en Islamabad este fin de semana, porque Irán nunca había aceptado tener una reunión con representantes de Estados Unidos este fin de semana. La condición eh, eh, de Irán que ellos impusieron era que Estados Unidos tenía que levantar el bloqueo marítimo económico que le estaban imponiendo a Irán, porque eso era parte de una guerra en contra del país. Y cómo se puede tener una discusión sobre cese al fuego si hay bajo esas condiciones. Eso no lo aceptó Trump de ninguna manera. Por lo tanto, Araghchi fue a Islamabad, habló con Pakistán, luego fue a Omán para hablar con el canciller allá, regresó brevemente a Pakistán, a Islamabad, y luego, creo que hoy, fue que visitó a Moscú, donde se reunió con Putin. No nada más con Lavrov, sino con Putin, lo que es una indicación importante del apoyo que Rusia le está dando a Irán, que también lo dijo explícitamente el presidente Putin en comentarios que hizo. Ahora, en los medios se está haciendo énfasis en que iraní tiene una propuesta nueva para resolver el problema de la guerra. Y la propuesta nueva es que si Estados Unidos levanta el bloqueo económico, Irán abre el canal de Hormuz y se deja para otro momento una discusión sobre el aspecto de el uranio enriquecido. Por supuesto, Trump dijo que no van a levantar el bloqueo, pero piénsenlo un segundo, esta no es una propuesta realmente nueva. Están simplemente diciendo, regresemos a lo que supuestamente era la condición del cese al fuego. Ni ustedes ni nosotros vamos a realizar acciones militares agresivas, ofensivas, y en ese caso se abre el estrecho de Hormuz. Entre esas acciones ofensivas está el bloqueo económico que le están haciendo a Irán. Entonces, solo están diciendo que se regrese a lo anterior, pero claro, Trump no quiere hacer eso de ninguna manera. Entonces, en eso estamos. Ahora, esto puede ir en cualquier momento, en cualquier segundo, esto puede cambiar, puede ir a reanudar
la guerra abierta entre Irán y Estados Unidos. Cualquier cosa es posible. Siguen estando presentes 50.000 soldados norteamericanos. Están 3 portaaviones en el área, o sea, una capacidad militar enorme. No pueden vivir ahí, no se pueden quedar ahí para siempre. Son esas capacidades que o se usan o se pierden. Entonces es una situación realmente muy delicada. Pero con todo eso que pasó en el fin de semana, quizás lo más importante fue que el mismo viernes, mientras estaba llegando o por llegar a Arachi y estaba en duda qué es lo que iba a pasar, el canal de televisión nacional de Pakistán, el canal en inglés que se llama Pakistán TV, PTV, decidió poner a la hora pico las noticias de la noche, un programa de media hora, el noticiero. Entrevistaron a Helga Sepla-Rouge eh, por un tiempo bastante largo en ese noticiero para dar su evaluación sobre lo que estaba pasando. Y lo que ella dijo es que lo siguiente: creo que la única forma de encontrar una solución es abordar esa cuestión más profunda, dijo, sobre cómo encontrar algo que resuelva la crisis para todos. Y eso significa que debemos contar con una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que tome en cuenta los intereses de todos y cada uno de los países del planeta. De lo contrario, no funcionará, dijo Sepla-Rouge. Y dijo: en la era de las armas termonucleares, tenemos que superar la geopolítica y adoptar la idea de que primero tiene que ser el interés de la humanidad, una y sola, solo entonces se pueden definir los intereses nacionales y regionales. Ahora, yo sé que esto es algo que han oído muchas veces todos ustedes de Helga en las reuniones de la Coalición Internacional por la Paz, pero esto salió en televisión nacional en Pakistán, en el noticiero de la noche, en el momento en que estaba llegando Arachi. Es una decisión tomada por Islamabad para presentar esta idea de una solución cabal de la crisis por esos medios. Ahora, el comentario de Helga, la evaluación de ella en nuestras discusiones sobre qué puede pasar ahora después del fin de semana y no se ha resuelto nada, ella comentó que si Trump decide ahora sí atacar en serio de nuevo, o si él mismo cree sus propias versiones públicas de que siguen estrangulando a Irán y tarde o temprano van a ir a negociar, lo que no parece que es cierto, pero yo creo que Trump sí se lo cree. Esa decisión, si espera o actúa inmediatamente, en buena medida, dijo Sepla-Rouge, va a depender de la influencia que tengan sobre Trump los intereses geopolíticos británicos expresados a través de los neoconservadores en Estados Unidos, hablemos de Marco Rubio, y los intereses del gobierno de Netanyahu de Israel. Es decir, la presión que pueden poner al gobierno de Trump en estas circunstancias para empujarlo en una dirección u otra. Por eso hablo también del contexto del incidente, de lo que ocurrió. Ahora, sobre ese aspecto, cabe enfatizar lo que dijo el 23 de abril, el jueves, un día antes de la llegada de Arakchi. El 23 de abril, el ministro de Defensa de Israel, cuyo nombre es Israel Katz, quien declaró a los medios: estamos esperando luz verde de Estados Unidos para devolver a Irán a la era de tinieblas y a la edad de piedra. Cierra comillas. Entonces, obviamente, Israel está empujando para que le den luz verde para retomar lo que iniciaron, pero no terminaron. Y eso puede ocurrir, como les decía, casi en cualquier momento. Ahora bien, pasemos ahora al tema de, eh, de la economía física. Sí quiero recalcar que se está creando, hablando del contexto de este incidente, se está creando un ambiente cada vez peor en Estados Unidos de lo que podemos llamar un estado policíaco, de imposición anticonstitucionales, de leyes o de reglas o de declaraciones ejecutivas de Trump al respecto.
hemos hablado de ICE, pero lo más reciente es la ley, o más bien el comunicado ejecutivo del Departamento de Justicia esta semana, también el 24 de abril, ese mismo viernes, donde anuncian, les leo lo que anuncian para que entiendan. Dijo, hoy el Departamento de Justicia actuó para restaurar su responsabilidad solemne por la búsqueda, la obtención y la implementación de la ley de pena capital, ampliando el protocolo para incluir formas adicionales de ejecución como el pelotón de fusilamiento. Ah, muy bien, como si faltaran tener más formas de ejecución, además de la silla eléctrica y todo lo demás. Además, dicen que van a estudiar la posibilidad de construir un centro de ejecución adicional que permitiera aplicar otros métodos de ejecución. Entonces, esto es lo que está hablando el Departamento de Justicia en los momentos actuales. Este, bueno, como creo que todos o muchos de ustedes saben, Lyndon LaRouche era un acérrimo opositor a la pena de muerte. Hizo declaraciones al respecto en muchas ocasiones, pero también cabe señalar que también el mismo viernes 24 de abril, perdón, el Papa León XIV envió un video de saludo a una conferencia, una celebración que se estaba realizando en una universidad en Illinois, la Universidad de DePaul, que estaba celebrando el 15º aniversario de la abolición de la pena de muerte en el estado de Illinois. Ese es el estado donde está Chicago. Y el Papa les envió un mensaje felicitándolos, explicando de nuevo por qué la Iglesia se opone a la pena de muerte. Y luego, muy importante, él dice que él este, ofrezco mi apoyo a quienes luchan por la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos de América y en todo el mundo. Creo que eso tampoco le va a gustar mucho al presidente Trump, pero aquí tenemos una clara oposición de dos conceptos del hombre, dos conceptos de cómo se tiene que organizar la sociedad. Ahora, a la cuestión de la economía física y lo que está pasando. Bueno, Trump sigue con los recortes drásticos al presupuesto de servicios sociales para poder aumentar en 50% el presupuesto militar. Él piensa aumentarlo de $1 billón a $1,5 billones el año que viene y dijo lo siguiente, el presidente Trump. Como tenemos que hacer eso, dijo, no nos es posible ocuparnos de las guarderías de Medicaid, que es ayuda a los indigentes de atención médica, Medicare para los ancianos y mayores de edad. Dijo, todas estas cuestiones individuales pueden hacerlo a nivel estatal, es decir, allá ustedes los estados, nosotros no. No se puede hacer a nivel federal. Tenemos que ocuparnos de una sola cosa, la protección militar. Tenemos que proteger el país, pero todas estas pequeñas cosas, todas estas pequeñas estafas, dijo, que han tenido lugar, todo lo que hay que hacer es dejar que los estados se ocupen de ellas. Y claro, se ha levantado toda una campaña de la disque corrupción en Medicaid, en Medicare, para justificar los recortes que van a mandar a millones y millones de estadounidenses, a la pobreza o a la indigencia abierta. Ese es el plan abierto, lo que están haciendo. Ahora, los británicos saben perfectamente bien lo que están haciendo. Les refiero nada más a un artículo que apareció en el Economist el 21 de abril con el siguiente título que lo dice todo. Los mercados energéticos mundiales están al borde del desastre. Los escenarios ahora van de malos a pésimos, o de mal en peor. Y explica además que lo que estamos viendo hasta el momento no es nada comparado a lo que se viene, porque cuando se impuso el cierre del estrecho de Hormuz, todavía estaban en alta mar buques de petróleo y había stocks en diferentes países y todo eso se fue agotando. Ahora está cuando se va a empezar a sentir en serio el impacto de eso. Y creo que ese efecto lineal creo que es correcto. Pero
Pero una evaluación plena de lo que está ocurriendo requiere que entendamos cómo funciona la economía física. Y hay que entender que una economía física funciona, como lo hemos comentado anteriormente, como un ser viviente. No es algo lineal o mecánico, no es un aparato. Una economía física es algo impulsado, dirigido, orientado por la creatividad humana, la actividad humana, para cambiar la ciencia, la tecnología y hacer que avance. Lo que hoy hablan de que hay una cadena de suministro da una imagen falsa de lo que pasa. Es la idea de que, bueno, si no obtengo petróleo de aquí, tengo que buscar y obtenerlo de allá. Como si fuera simplemente una cadena y si no hay una conexión aquí, la vamos a encontrar en otro lado. No funciona así una economía física. Una economía física funciona más bien como el ejemplo que siempre daba Lyndon LaRouche. Décadas atrás, cuando comentaban las clases, miren, si quieren entender el mundo real en el que viven, piensen nada más un momento desde la perspectiva de la ingeniería física, no de la economía monetaria, la ingeniería. ¿De dónde viene la taza de café que uno toma en la mañana? Él hablaba de una taza de café que costaba 10 centavos, ahora no cuesta 10 centavos, se acerca más bien a $2, $3, $5. Pero si uno examina cuál es el aparato físico que se requiere para producir eso, desde los granos de café, desde las tostadoras, las máquinas, todo lo que se requiere para producir una simple taza de café, si uno hace un estudio de las conexiones de ese aparato productivo, eso le da la vuelta al mundo 3 o 4 veces antes de que te llegue a la taza de café. Entonces, cualquier reducción de la productividad físico-económica en cualquier parte del planeta, por lejano que sea, afecta directamente la productividad físico-económica de la totalidad de ese proceso viviente. Uno no puede simplemente eliminar el 20%, el 30% de algo y decir, ah, bueno, queda el 70 o el 80%. El ejemplo que les daba la otra semana es como decir que a una persona le podemos cortar el corazón y no hay problema porque al fin y al cabo eso es menos del 1% del peso total de su cuerpo. Y lo es, pero no va a seguir funcionando el resto del 99%. Así es que dejemos esa idea absurda, lineal, falsa, anticientífica de la cadena de suministros y entendamos que una economía física productiva humana es un proceso antientrópico que o está en constante avance o está en descomposición entrópico. Y en eso estamos. Esa es la situación en que estamos en este momento. Les voy a resumir rápidamente algunos de los elementos que resumió una colega, Marcia Baker, en un memorándum que publicamos este fin de semana. En inglés lo vamos a sacar pronto en español, pero es simplemente una revista rápida de lo que está pasando en varios aspectos de la economía física a nivel mundial. No es completo, pero les va a dar una idea. A ver, primero, lo que está pasando con los granos. Se proyecta a nivel mundial una caída del 2% para el año 2027 en la totalidad de la producción de los granos, trigo, maíz, etcétera. Eso es lo que se está eh, pronosticando en el World Market Report que saca el International Grains Council, el Consejo Internacional de Granos. Estamos hablando en términos físicos, no monetarios. Uno de los problemas que está ocurriendo aquí son los fertilizantes. ¿Qué pasa con los fertilizantes? Bueno, el suministro está bajando y los precios están subiendo a tal punto que ya no, la gente ya no puede comprar eso. Eh, Aproximadamente el 25 de los fertilizantes basados en nitrógeno que pasan directamente por el estrecho de Hormuz. Eh, China es el país que usa la cantidad más grande de estos fertilizantes, 27 millones de perdón, de toneladas métricas. India, segundo lugar, 21
Eh, la reserva actual de la India se está utilizando y están por entrar en una situación de shock total porque se ha agotado esos recursos. En el caso de Argentina, los precios de urea han aumentado 100% en los últimos 2 meses. El caso de Brasil, todos los tipos de fertilizantes, el 60% de todo lo que utiliza Brasil y también Turkmenistán pasan por el Estrecho de Hormuz. Ya se pueden imaginar las consecuencias. En el caso de África, muchas naciones importan el 85% de los fertilizantes que usan de los países del sudoeste asiático. Eh, la FAO calcula que en la región al sur del Sahara, en África, una reducción del 10% en el uso de fertilizantes va a tener un impacto de una caída del 25% en el rendimiento de arroz, maíz y trigo. Y ni hablar de las consecuencias humanas de eso. En el caso de Etiopía, el 90% de sus fertilizantes venían de los países del Golfo y los precios en Etiopía han aumentado en estos últimos 2 meses en 70%. Bueno, eso en cuanto a alimentos y fertilizantes. El caso de combustible, petróleo, gas natural, esto ha aumentado dramáticamente. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, el costo de la electricidad que se produce con gas natural en los últimos 2 meses, desde el 28 de febrero, en la Unión Europea ha aumentado 50%. En Estados Unidos, el precio del galón de diésel ha aumentado 45% en estos últimos 2 meses, y eso es algo que se usa constantemente en la agricultura, en los tractores y todo lo demás. Mientras que el precio de la gasolina para los automóviles ha aumentado 35% en los últimos 2 meses. En el caso de la India, los camiones de carga transportan el 70% de la carga de ese país. No tienen muchos ferrocarriles. Son el tercer importador internacional de petróleo, ya se pueden imaginar. En el caso de la India, ya han sacado al 10% de los camiones de carga del servicio, porque no hay gasolina, no hay diésel. En Europa ya los camioneros están haciendo protestas por el aumento de los precios de diésel, que han sido de 33% en 2 meses. En Sudáfrica, que importa el 70% de su combustible, ya están habiendo escaseces, se están cerrando las gasolineras y aumentos dramáticos de precios. Eh, para la gasolina. Y luego, en el caso de los aviones, el combustible que usan los aviones están aumentando dramáticamente. Lufthansa de Alemania ya ha cancelado 20.000 vuelos, principalmente los vuelos de cabotaje, pero no tienen el combustible necesario para poder realizar esos vuelos. Las manufacturas en Estados Unidos y otros lados también se está desplomando, y muchos otros ejemplos, aluminio, perdón, vidrio, que dependen de bastante electricidad, están cayendo los niveles de producción. Tampoco hay que olvidarnos de lo que está pasando con lo que remiten los trabajadores que están en el extranjero, en varios países, por ejemplo, lo de Filipinas y otros lados. Ese dinero ha bajado, que es de 100.000 millones de dólares por año. Básicamente está cayendo a cero porque no hay empleo para esos trabajadores. Em, y en el caso de la pobreza, pues es una situación donde más de 30 millones de individuos están cayendo en pobreza extrema como resultado de lo que está pasando. Son muchos detalles, pero son detalles si uno se pregunta del proceso que produce todos estos detalles.
tenemos que reconocer que estamos al borde del abismo con la producción física a nivel mundial. Esto nunca, nunca ocurre. Ni el crecimiento es lineal, ni la decadencia y la caída es lineal. Ocurre con caídas dramáticas, eh, con un colapso como si fuera por gradas, por una escalera o algo por el estilo. Y esa es la situación que se está produciendo. Ese es el contexto real en el que tenemos que analizar los acontecimientos del ataque que ocurrió el sábado pasado en contra del presidente Trump y los otros miembros de su gabinete.